Buenos días con todos. Vamos a trabajar el día de hoy los ejercicios propuestos número 5 del curso de razonamiento matemático de cuarto año de secundaria. El ejercicio número 6 nos dice que en una progresión geométrica de razón igual a 2, se sabe además que la suma de los 8 primeros términos es 1785 y con esos datos nos piden indicar cuál es el valor del primer término. De solo leer se observa, e incluso está resaltado, que la razón de la progresión es 2. Eso quiere decir que nosotros la razón le vamos a poner igual a 2. También nos indican que la suma de los 8 primeros términos es 1785. Indirectamente nos han dicho que la progresión va a tener 8 términos. Eso significa que el valor de n, que es cantidad de términos, es igual a 8. También nos indican que la suma de esos 8 términos va a ser 1785. Por lo tanto, ese 8 es igual a 1785. Bueno, también debemos recordar que para calcular una suma de términos en una progresión geométrica, la propiedad que se cumple es que se debe multiplicar el primer término, todo ello multiplicado por la razón a la n menos 1 y dividido sobre la razón menos 1. Entonces solamente nos quedaría reemplazar los datos que tenemos. Bueno, la suma ya la sabemos que es 1785, por lo tanto reemplazamos 1785. Y dice que es igual al primer término, pero justamente no conocemos el primer término, vamos a poner solamente que es término 1. Todo ello multiplicado por la razón a la n. Pero nuestra razón es 2 y nuestro n es 8, o sea que sería 2 a la octava y todo esto menos 1. Dividido sobre la razón menos 1, que vendría a ser 2 menos 1. Bien, entonces operando vamos a incluso simplificar, nos vamos a dar cuenta que acá es 1785. Bueno, pero acá el primer término que no se conoce, en el paréntesis, ¿qué nos va a quedar? ¿No? Nos va a quedar 2 a la octava, que es 256, menos 1, que sería 255. Todo ello dividido entre 2 menos 1, que 2 menos 1 es 1, por lo tanto, ahí ya no lo escribimos. Bien, pero en todo caso podemos sacar o pasar a dividir 255 y dividirlo de 1785. Al hacer la división nos vamos a dar cuenta que esto es igual a 7. En conclusión vamos a tener que 7 es igual al primer término, que es justamente lo que nos pedían, ¿no? Por lo tanto ya podemos decir que el primer término es igual a 7. Problema resuelto. Bueno, jóvenes, a continuación vamos a desarrollar el ejercicio número 7, que nos piden que debemos interpolar 5 medios geométricos entre 3 y 192. Y luego debemos indicar también la razón de la interpolación más el cuarto término interpolado. Bien, entonces, para ello hemos colocado acá que entre el número 3, que vendría a ser el primer término, y el 192, que vendría a ser el último término, entre ellos debemos colocar a 5 términos más. Esos 5 términos que se van a colocar serían los 5 medios geométricos, por lo tanto escribimos que ellos son los 5 mg, los 5 medios geométricos. Pero acá hay un detalle, o sea, para poder colocar esos 5 medios geométricos debemos conocer cuál es la razón multiplicativa que se va a, en este caso, la constante por la cual se tiene que multiplicar dichos términos. Para ello debemos recordar también una pequeña propiedad, que para calcular la razón q, debemos sacar el radical n-1 del último término dividido entre el primero. Bueno, no hay problema para nosotros, porque si nosotros reemplazamos, decimos, ¿no? Si quiero saber la razón q, debo sacar el radical n-1. Acá hay un detalle. N, para nuestro ejercicio, n no vendría a ser 5, vendría a ser 7, dado que si tenemos 5 medios geométricos y le agregamos el término 1 y le agregamos el último término, entonces estamos hablando de 7 términos. Por lo tanto, esa progresión va a tener 7 términos. N sería 7. Pero dice que en el radical debemos colocar n-1, por lo tanto acá sería la raíz sexta del último término, que es 192, dividido sobre el primer término, que es 3. Bueno, solamente hemos reemplazado en la propiedad de la razón geométrica. Bueno, también sabemos acá nosotros que nos va a quedar raíz sexta dividiendo 192 entre 3, que nos queda 64. Entonces, raíz sexta de 64 nos queda que la razón q es 2. Eso significa que ya hemos calculado la razón de la
interpolación. Y si la razón es 2, significa que del primer término para llegar al segundo debemos estar multiplicando por 2, es decir, 3 por 2 que sería 6, y así podemos continuar. El siguiente sería 12, el siguiente sería 24, el siguiente que sería 48 y el siguiente que sería 96. Y si multiplicamos por 2 vamos a llegar al último término, que es 192. Por lo tanto, aquí donde nos piden cuáles son los 5 medios geométricos, podemos escribir que los medios geométricos son el 6, tenemos al 12, tenemos al 24, al 48 y al 96. Ya podemos dar respuesta entonces a lo que nos piden, porque nos están pidiendo que debemos hallar la suma de la razón geométrica más el cuarto término interpolado. Entonces estamos hablando de que tenemos que sumar 2 más 48 y obviamente que esto es 50. Problema resuelto. Bueno, jóvenes, ahora vamos a resolver el ejercicio número 8, que nos piden que debemos sumar una cantidad ilimitada de términos de una progresión geométrica. Podemos darnos cuenta que esto va decreciendo. Empieza con 4, luego 2, 1, luego se hace la mitad, un cuarto, y estos 3 puntitos que observamos acá nos indican que esta suma nunca va a terminar, que es infinita. Estamos hablando entonces de una suma límite, o también llamada suma infinita, y eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál será el valor de esa suma límite? Pero debemos recordar también que en la parte teórica se vio que para calcular una suma límite necesitamos conocer del primer término y esto dividido sobre 1 menos la razón. Obviamente que el primer término es 4, sin discusión, término 1 que es 4, y para calcular la razón debemos darnos cuenta de cuánto en cuánto se está multiplicando. Pero claramente se observa que 4 para que sea 2 es porque ha sido multiplicado por un medio. Y así sucesivamente, ¿no? También nos damos cuenta que para que 2 sea 1 es porque se ha multiplicado por un medio, y esto puede continuar. 1 para que sea un medio es por mismo un medio, y así sucesivamente. Por lo tanto, decimos que la razón Q es un medio. Ahora vamos a reemplazar lo que nos piden. A nosotros nos están pidiendo que debemos calcular la suma límite. Bueno, esta suma límite solamente le ponemos suma infinita, a que es igual a primer término, que ya sabemos que es 4, sobre 1 menos razón, que es un medio. Bueno, acá solamente haciendo la parte operativa decimos nosotros que la suma infinita es 4, 1 restado de un medio, en este caso que sería un medio. Propiedad de las fracciones, división de fracciones, 4 entre un medio es 8. Significa entonces que esta progresión geométrica, cuando se sumen sus elementos, sus términos infinitos, va a tener una tendencia de igual a 8. Esa vendría a ser la solución de ese problema. Ahora continuamos, jóvenes, con el ejercicio número 9. Pero si nosotros observamos, prácticamente nos piden lo mismo que el ejercicio número 8. Solo la única diferencia se encuentra en que anteriormente, en el ejercicio anterior, nos dijeron cuáles eran esos términos. Sin embargo, ahora tenemos que sacarlo del texto. Y obviamente que acá nos dicen que el primer término y la razón son 3 y un cuarto respectivamente. Y también nos dicen que debemos calcular la suma de un número ilimitado de términos, que dicho sea de paso, nos están pidiendo calcular la suma infinita o suma límite. De esto podemos decir entonces que, como nos mencionan que el primer término y la razón equivalen a 3 y un cuarto respectivamente, simplemente colocamos que el término 1 es 3 y que nuestro término, en este caso nuestra razón, que es igual a un cuarto. Vamos a reemplazar. Entonces, como nos piden la suma infinita será igual a 3 dividido sobre 1 menos un cuarto. Hay que recordar un poquito de la primaria y hacer las operaciones con fracciones. Entonces solamente comenzamos a reemplazar y operar nada más. La suma infinita sería igual a 3 dividido entre 1 menos un cuarto. 1, si le restas un cuarto, que te va a quedar 3 cuartos. Propiedades de las fracciones, divisiones de fracciones. Claramente se sabe que aquí se puede simplificar 3 entre 3 y este 4 que pasaría a multiplicar, y estamos hablando de que todo esto va a ser igual a 4. Por lo tanto, la suma ilimitada que nos están pidiendo es igual a 4. Problema resuelto.
Último problema, jóvenes, problema número 10. Nos piden indicar el primer término de una progresión geométrica que tiene 5 términos. Además, la razón es 2 y la suma de sus términos es igual a 248. Extraemos los datos del problema. Como nos mencionan que la razón es 2, vamos colocando aquí en este casillero de datos que razón es 2. Como sabemos en la cantidad de términos, acá nos mencionan que la progresión tiene 5 términos, es decir, n es igual a 5. Y dato adicional, nos dicen que la suma de sus 5 términos es 248. Colocamos entonces S5 igual a 248. Cabe señalar que esta propiedad de la suma de términos de una progresión geométrica ya la hemos visto anteriormente y solo nos queda reemplazar los valores de los datos en dicha propiedad. La suma de sus términos sabemos que es 248. Esto es igual al primer término, que es desconocido en ese problema, no se conoce. Y esto está multiplicado por la razón a la n. Nuestra razón es 2 y nuestro n es 5. Eso quiere decir que sería 2 a la quinta restado 1 dividido sobre razón menos 1. Bien, si nosotros continuamos resolviendo, nos queda que 248 es igual 2 a la quinta, que es 32, menos 1, que sería 31, dividido entre 1, simplemente nos va a quedar entonces 31 veces el primer término. Y si nosotros pasamos a dividir 248 entre 31, vamos a obtener 8 como resultado. T1 es 8. ¿Qué significa? Hemos calculado el primer término. Y si nosotros leemos el enunciado, en la parte inicial dice que debemos calcular el primer término. Por lo tanto, hemos llegado a la respuesta. Primer término igual a 8.